Hace poco, un restaurante conocido en El Salvador por sus alitas lanzó un comercial. Su nombre, Buffalo Wings. En el anuncio, las personas comen alitas tan picantes que sueltan palabrotas. Literal. La escena es clara. Cada bocado provoca una reacción exagerada. Y al instante los comensales gritan groserías, vocalizando con toda la boca abierta, mientras suena ese clásico pidit de censura en televisión. Pero no hay condena, ni corrección. Todo está envuelto en risas, edición rápida y música alegre. Y el comercial termina con una frase corta, pero contundente. Aquí amamos las palabrotas. Así. Sin filtro. Con picardía. Con normalización. Y mientras tanto, una niña en la escuela repite una de esas frases, sin saber que lleva veneno en la lengua. Y entonces, uno se pregunta, ¿cuándo fue que dejamos de corregir? ¿Cuándo fue que nos pareció gracioso escuchar a un pequeño decir una vulgaridad? ¿Cuándo fue que le quitamos el peso a las palabras? La Real Academia Española, tan pulida y elegante, no llama malas a las palabras. Prefiere decirles palabrotas, vulgarismos, insultos. Les pone nombre fino, pero no les quita el filo. Y es que no se trata de la palabra en sí, sino del momento en que se lanza, del veneno con que se dice, de la intención que lleva detrás. Pero hoy, ya no se dicen solo con rabia. Ahora se escupen por costumbre. Se repiten por moda. Se celebran como chiste. Ya no nacen solo del dolor, sino del entretenimiento. De esa transculturación que no vino con cadenas, sino con risas en TikTok. No entró con colonizadores. Entró con influencers. Y lo peligroso es que no fue impuesta. Fue imitada. Como quien aprende a hablar, sin darse cuenta que también está aprendiendo a herir. En El Salvador lo entendemos fácil. No es lo mismo decir bruto, entre carcajadas, que gritárselo a un niño frente a toda la clase. No es lo mismo que gritarle perra a una mujer que camina sola. Porque la palabra no es mala por nacer mala. Es mala por cómo se usa. Por cuándo, por dónde y por qué. ¿Querés ejemplos? Aquí va uno del aula, real y sin barniz. Estás llamando la atención a un alumno por no hacer la tarea. Le explicás, le ofreces ayuda, le decís que le vas a poner una anotación. Y él, sin pensarlo mucho, te suelta. Me vale ver. Sí, ya sé. Alguien con mucha teoría puede venir a decir. Ver. Es un término náutico que se refiere al palo horizontal de las velas de un barco. Correcto. Pero en ese momento, en esa aula, en esa boca, no estaba navegando ningún barco. Estaba navegando la irrespeto, la violencia pasiva, la rebeldía disfrazada de moda. O cuando otro compañero, en plena clase, le dice a otro: sos culé. Y sí, en algunos países como Cuba, culé es simplemente el pañal del bebé. Pero aquí no. Aquí no es ternura. Aquí no es cuidado. Aquí es ofensa, burla, humillación. Las palabras cambian de piel según el país. Pero su filo depende del momento y del tono. Hay quienes se llaman amigos, pero se dicen de cariño. Ese hijo de gran put dijo que iba a ir al partido, pero es un gran mentiroso, el perro. Vos cállate, cero, que igual sos de mier. Y entre risas se abrazan. Y dicen que así es su forma de quererse. Y quizás lo sea. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo lenguaje se traslada al aula? Cuando la frontera entre la broma y la agresión ya no se ve. Porque las palabras también educan. O deseducan. Moldean carácter. O lo tuercen. No todo lo que se normaliza, está bien. No todo lo que se imita, edifica. Y no todo lo que se dice, de choto, sale gratis. Por lo que provoca. Por lo que hiere. Como el chile en la boca de un cipote. No es el chile el problema. Es quien se lo dio para masticar. ¿Y por qué? Porque el picante no nace para castigar. Pero quema si se da sin cuidado. Igual las palabras.
Pueden tener origen neutro, incluso académico, incluso extranjero. Pero si se lanzan con desprecio, si se usan para humillar, si se disfrazan de broma para escupir rabia, dejan ampollas, no risas. Y lo más delicado, es que todo esto no se aprende en la calle. Se aprende desde el sillón, desde la pantalla, desde los canales que prometen diversión en horario familiar. Pero terminan metiendo veneno con voz de comedia. Ahí están caricaturas como South Park, donde cada línea es una cachetada al respeto. O La Casa de los Dibujos, donde lo grotesco es la norma, y las palabras más sucias que el basurero de la niña Lilian. Y si cambias de canal, te topas con realities como Acapulco's Show, modelos de cuerpos perfectos y vocabulario podrido. Frases como: esa perra me traicionó, estoy bien peda, me vale madre todo, este cerote no sirve ni pa' seo. Y lo dicen sonriendo. Hermosas, maquilladas, glamorosas. Pero inyectando un veneno suave, disfrazado de empoderamiento. Como quien sirve arsénico, en copa de cristal. Y mientras tanto, del otro lado de la pantalla, una niña de 4º grado toma nota mental. Un cipote de 12 años repite lo que oyó. No porque odie, sino porque admira. Así se aprende el lenguaje. Así se va sembrando una cultura donde las groserías ya no duelen. Porque se volvieron paisaje. Pero lo que se normaliza, se reproduce. Y lo que se reproduce, educa. Para bien o para mal. Pero mientras tanto, en los recreos, niñas de 5º, 6º y 3er ciclo sueltan improperios. Como si fueran parte del juego. Incluso niños de 1er ciclo, con la boca aún manchada de inocencia, repiten groserías sin entender su peso, pero ya cargando su veneno. Lo hacen por moda, porque lo vieron en internet, porque lo escucharon en la televisión, o porque en casa, sin querer o queriendo, aprendieron que hablar así es normal. Y entonces llega la madre, molesta, porque su hijo fue anotado con una ficha disciplinaria. Y yo me pregunto, ¿cómo le explico que su hijo solo está sembrando lo que oyó en casa? ¿Cómo le explico, con respeto, que ese me vale verga que su niño dijo en el patio no salió del aula, sino del entorno que lo rodea? En la cancha de fútbol o en la de básquetbol, no hay respeto a nada ni a nadie. Los más grandes, en lugar de guiar, modelan la grosería como si fuera liderazgo. Y en las escuelas donde conviven niños pequeños, es común ver a padres riendo cuando sus hijos de 1er grado o parvularia repiten improperios graciosos que escucharon de los de secundaria. Mientras tanto, los adolescentes, sin noción de código de etiqueta, dicen lo que se les atraviesa por la mente. Palabrotas, vulgaridades, insultos en voz alta. Como si no existiera un manual de convivencia. O peor, como si ya fuera parte de la convivencia diaria. Y entonces, por no complicarnos, preferimos ponernos los audífonos durante el recreo, cuidar zona, con cara seria, y fingir que no oímos, como si ignorarlo hiciera desaparecer el ruido. Jóvenes de bachillerato se gritan groserías, como si fueran saludos, como si ofender fuera un juego. Y el aula, ese espacio que alguna vez fue templo del respeto, se convierte en cancha sin límites, sin reglas, sin freno. Jesús lo dijo. Y no era una opinión. Era verdad eterna. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. No se trata de religión. Se trata de principios, de sentido común, de formar seres humanos que comprendan que el lenguaje no es juego, que cada palabra tiene eco. Porque lo que sale por la boca primero nació en el corazón, y un corazón que se acostumbra a hablar con basura termina creyendo que eso es lo normal. Pero vivimos en tiempos raros, donde lo vulgar se vuelve viral, donde lo patán se aplaude, donde lo fuera de orden se disfraza de autenticidad.
Y ahí está el detalle. Las redes sociales premian a quien grita, a quien insulta, a quien sobreactúa. El algoritmo no filtra valores. Solo mide clics. Y mientras más escándalo, más visibilidad. ¿Y los niños? Miran. Repiten. Copian. No porque sean malos, sino porque están aprendiendo a hacer lo que el mundo les aplaude. Niño, con esa boca besás a tu mamá, dicen algunos profes. Otros solo sonríen. Y otros, peor aún, se lo celebran con un: ese bicho es chistoso. Y no todos los docentes son iguales. Pero seamos honestos. En muchos bachilleratos técnicos, en talleres vocacionales, en clases prácticas, se escucha al maestro decir groserías como parte del ambiente. Y cuando el adulto da luz verde, el joven acelera sin freno. ¿Y el manual de convivencia? Ahí está. Empolvado. Archivado. Ignorado. Y sin embargo, dice claro que el lenguaje ofensivo, vulgar y denigrante está prohibido. Entonces, no es una cuestión de libertad. Es una cuestión de respeto. No se trata de moralismos vacíos, ni de santurronería. Se trata de restaurar el poder de la palabra. Porque las palabras educan. Las palabras bendicen. Las palabras también pueden destruir. Hoy más que nunca, necesitamos maestros que hablen con dignidad. Porque cuando el vocabulario se empobrece, la conciencia también. Y si no corregimos hoy, vamos a tener que lamentarnos mañana. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se siembra. Porque el problema no son las palabras. Es el alma que las dispara. Es el sistema que las normaliza. Es la risa que las celebra. Es el adulto que las ignora. La Real Academia Española podrá decir que no existen malas palabras. Podrá llamarlas palabrotas, vulgarismos, tacos, insultos. Podrá analizar su raíz, su uso, su contexto. Pero en el aula, en la vida real, en el corazón de un niño, hay palabras que dejan heridas que no cicatrizan con corrector ortográfico. Y entonces no es solo gramática. Es ética. Es respeto. Es educación. No es censura. Es conciencia. Porque si no enseñamos a cuidar las palabras, ¿cómo vamos a enseñar a cuidar al otro? Si no formamos el corazón, el vocabulario se convertirá en piedra. Y esas piedras ya no se lanzan en las plazas. Hoy se tiran desde el recreo. Desde el celular. Desde la boca de un niño que un día fue inocente. Y al otro ya no. Obdulio Mendoza. Magíster en entornos virtuales de aprendizaje. IA, Inteligencia con alma.